y amén. Feliz cumpleaños, iglesia. Feliz cumpleaños. Puede sentarse, por favor, en los minutos que me restan. Compartiré con ustedes esta palabra, el carpintero de Nazaret. Mateo 13, 53, 58, la Biblia dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Leí un artículo donde se mencionan las 10 mejores galerías del mundo. Y en esas galerías uno puede encontrar fotografías, esculturas y arte en todas sus expresiones. De las 10 les menciono 5. Esterarias en Barcelona, Hermanas Mayer en Alemania, MoMA en Nueva York, Anel Judá en Inglaterra y Ópera Galería en París, Francia. En cada una de ellas se encuentra belleza, esplendor, color, detalles, sentimientos y emociones. En cada obra expuesta al público se puede ver un trabajo arduo, delicado y preciso de los artistas, que conmueve y atrae a los espectadores. Pero mis amados, la Biblia hace mención de un taller, porque cuando uno mira las galerías, todo lo que vemos ahí viene de talleres. Y los talleres muchas veces no tienen la hermosura y la belleza que tiene la galería. Y la Escritura nos habla y nos menciona del taller de carpintería, donde un hombre enseñó a un niño el arte de trabajar con madera y hacer muebles para los ciudadanos de Nazaret. Les comparto hoy sobre Jesús el carpintero de Nazaret. Marcos 6, del 1 al 6, dice también lo que Mateo. Pero la Escritura dice que la multitud reconocía y hacía mención de Jesús como el carpintero, hijo de María. Marcos 6:3. Ahora, no obstante, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mateo 13:55 dice que lo reconocían como el hijo del carpintero. ¿Cómo nos reconocen a nosotros? Como la hija de doña Salomé, como la hija de don Ramón Mesa, como el hijo del pastor Osael. ¿Cómo nos reconocen a nosotros? Dice que esta semana
tenemos un chat de familia, San Martín Carías. Y uno de nuestros parientes, de los muchos que tenemos, mandó de cómo eran los apodos que se le decían a las familias de Minas de Oro. Sí. Mire, es un listón de nombres ahí, de apodos, pero fíjese que extrañamos nosotros, y yo no lo reparé hasta hoy que leí, una de mis primas dice, bueno, ¿y a nosotros cómo nos decían cuál era el apodo de los San Martín Carías? No aparece. Pero sí aparecen del resto de las familias de Minas de Oro. A nosotros nos reconocen a veces por nuestros padres, por el oficio y la acción de nuestros padres. Ahora, a Jesús cuando lo miraban como el hijo del carpintero y de María. Ahora, vemos a Jesús ahora entonces a nivel familiar. No está aquí, pero miremoslo primero y pasémosle la radiografía a Jesús en el hogar, en la familia. ¿Cómo era el comportamiento de Jesús en el hogar? ¿De qué manera apoyaba a Jesús la labor familiar? Mire, en el taller de carpintería, José enseñó a Jesús, escuche bien esto, a seleccionar la buena madera. Seleccionar madera. A limpiarla y a curarla. Trabajar de manera delicada. Utilizar las herramientas para trabajar en los muebles y que fueran puestos al público. Jesús se dejó discipular por el primer padrastro del Nuevo Testamento. Sí, José es el primer padrastro que se menciona en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Jesús aprendió a convertir algo de poco valor, como es un pedazo de madera, en una obra valiosa y apreciada por la gente. Durante 3 años que duró su ministerio terrenal, hablando ya como Jesús cambió y transformó las vidas de gente ordinaria en vidas extraordinarias y vidas valiosas. ¿Cómo una persona es formada y discipulada en su casa para ser una buena ama de casa? No sé, Pati y mi amado hermano, cuando yo veo a Abigail y cuando yo veo a sus hijas, la pregunta de todo padre, ¿cuál creen que es? Porque si les pregunto que como profesional van a dar las medidas, ¿cuántos me levantan la mano que sí? Nuestros hijos están preparados y mucho más que nosotros a veces los padres, pero ¿dará las medidas en la casa? ¿Qué tan bueno es nuestro discipulado en el hogar? Jesús aprendió a hacer algo tan especial con un trozo de madera. ¿Qué creen ustedes que iba a hacer en su ministerio, ya desarrollándolo? ¿Qué hizo con la mujer samaritana? La cambió y la transformó desde lo más profundo de ¿qué? De su ser. Una mujer usada, manoseada, engañada. Y cuando se encuentra con Jesús y Jesús la confronta,
le dice 5 has tenido y el que tienes, que era el sexto, tampoco es tuyo. Pero la cambió, la transformó. ¿Qué decir del leproso o de la mujer de flujo de sangre? Hermanos, cuando uno aprende las cosas bien desde la casa, se harán bien afuera. El oficio y el trabajo de la carpintería, cualquiera lo puede mirar así fácil. No, pero requiere de conocimiento, de esfuerzo y de sacrificio, de calidad, de responsabilidad, de belleza, de diseño y de limpieza. Miren, no es lo mismo un mueble rústico que un mueble bien acabado. No es lo mismo que usted le entregue un hijo o una hija a XY persona bien acabadito, bien disipuladito, para que después a quien usted y yo se lo entreguemos, no nos diga, mire, salió aplazada, salió aplazado. Algunos nos atrevimos a juntar, no a juntarnos, sino a casarnos a temprana edad. Voy a hacer un examen. Pónganse de pie, amados. Los que antes de los 20, que le voy a poner 21 años. Los que a los 21 o 22 ya teníamos matrimonio, pónganse de pie, porfa. Mire usted. Que ya teníamos familia. Mire. Óigame, los felicito, porque en aquellos tiempos se la llevaban. Era como echar a la maleta. Pero qué bueno. De igual manera, ¿usted cree que el trabajo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida es cualquier trabajo? No, mi hermano. Jesús hizo un buen trabajo en mi vida, en mi corazón, en mi ser interior. Y bendigo a Dios que a los 21 años le conocí. Si no hubiese sido así, no creo que estuviera parado aquí. No. Y creo que lo ha hecho con usted que nos está siguiendo a través de las redes. Y mire si Dios no hace un buen trabajo, que dice que su trabajo comienza desde el vientre de una madre, de una mujer. Ahí comienza el trabajo de Dios. Porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido y en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor que nacimos sanos y que van a nacer sanos nuestros nietos, nuestros bisnietos? No, déselo fuerte, dígale: Dios, nadie va a deformar la vida de mis generaciones. Él comienza a trabajar desde el vientre, pero también lo hace en nuestro corazón. Le presento la obra maestra de Jesús en los evangelios. Juan 8, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera
piedra contra ella. Mi hermano, así como este texto, hay muchos en los evangelios. Porque la Biblia es un libro con una galería de historias, con personajes diversos en sus experiencias. Pero los evangelios nos muestran y nos pintan un trabajo de Jesús y encontramos personajes en historias, en los evangelios y en el resto de la Biblia, llenas de miseria, gente rechazada, gente desconsolada, con luto, confundidos, llenos de injusticia, otros llenos y poseídos por las tinieblas. Aquí encontramos personajes donde la belleza y el arte de Dios al crearlos se opacó por la injerencia del pecado y de Satanás mismo. Y leímos el ejemplo de la mujer adúltera. Pero ¿sabe cuando esa mujer se encuentra con Jesús? El mensaje de Jesús en el versículo 11 le dice, vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Si Él te perdonó y si Él me perdonó, entonces desde ese momento se debe de parar ¿qué cosa? El pecado en nuestra vida. El Antiguo Testamento nos muestra que la belleza de la creación de Dios en Génesis 1, 24 al 31 se vio opacada por la maldad y el pecado en Génesis 3. Y mire, me impactó esto que escribió el escritor R.J. Sproul, que dijo respecto a las tres dimensiones de la vida de un cristiano. El doctor Sproul dice que el ser humano es bueno, es verdadero y es bello. Pero que hoy están en crisis lo bueno, lo verdadero y lo hermoso de las personas están en crisis por la maldad y el pecado. Mi hermano, mi amigo, sí, lo hermoso, lo bueno de usted y lo bello de usted que Dios puso en nuestro ser interior y que se manifiesta muchas veces, eso queda sucumbido porque prevalece el pecado. Y el apóstol decía, el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, ese hago. Y muchos pierden el sueño, no duermen bien, porque claudican en el pensamiento que al levantarse el día de mañana quieren hacer el bien, pero comienzan haciendo el mal. Pero le tengo una buena noticia. El humilde carpintero de Nazaret, Jesús, entró en escena y seguirá entrando en escenas, haciendo un trabajo magistral en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sí, yo le permití que Él trabajara y Él obrara en mi vida un 27 de noviembre del año 87. Nunca. Día inolvidable, fecha inolvidable. Y le cuento el testimonio como que si fuera ayer. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo en el pasado. Lo hizo conmigo, lo hace con usted y lo hará con todo aquel que le permita hacerlo. Lo puede hacer con usted, mujer que ha sido rechazada.
como la mujer de flujo de sangre. Lo puede hacer contigo, que has administrado los bienes de este país, de esta ciudad, de esta tierra, los bienes de tu familia, y que no has hecho lo correcto, como Zaqueo. Pero llegó a la casa de Zaqueo y Zaqueo preparó todo para que Jesús se sentara en su casa. Y estando en su casa, le dijo: Señor, todo lo que he hecho mal, lo voy a devolver 4 veces a aquel que se sienta que yo lo defraudé. ¿Sabe qué dijo Jesús? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Cuánto la salvación llegó a nuestra casa? Déselo. No, déselo fuerte, despierte. Pero también lo hizo con los enfermos, sanando al ciego Bartimeo. ¿Cuánto tiempo ese hombre queriendo ver la creación, queriendo conocer su familia, queriendo saber cómo era la ciudad del gran rey? Pero sus ojos estaban ciegos, no podía mirar. Hermano, y hoy no se necesita ser ciego físicamente para ver la hermosura de Dios. Y a muchos el pecado les ha cortado la vista, los tiene ciegos, no les permite ver lo que nosotros podemos contemplar en Dios. Y yo vivo agradecido porque se cortó el velo, dice la palabra, y Él nos hizo ver lo que Él quiere que nosotros miremos. Y debemos de darle gracias. ¿Y qué decirle? Liberando a los endemoniados como el de Gadara, levantando jóvenes muertos como el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo. Usted se puede imaginar que un padre o una madre vaya a enterrar lo que más ama, cuando son los hijos que tienen que enterrar a sus padres. Y hemos llegado a un momento histórico en el mundo que son los padres los que están enterrando a sus hijos y no los hijos a los padres, por el pecado. Porque el pecado ha entrado a un nivel y yo lo vi en mi casa. Ver a un hermano que se le apaga la lámpara a los 30 años cuando estás en lo mejor de tu vida, hermanos, eso duele. Pero hay palabras en este libro que se cumplen y el diablo lo sabe. De los mandamientos, y el único que tiene promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos y todo lo que hagas sea prosperado. El diablo sabe muy bien ese mandamiento y por eso son los padres hoy enterrando a sus hijos. La obra de Jesús lo hizo ayer, lo hace hoy y lo seguirá haciendo el resto de nuestros días. ¿Usted cree eso? Mi hermano, mi amigo, el carpintero de Nazaret es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Ahí hay una pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago, papá? Haz lo que todos hemos hecho. Llamar al carpintero. Llamar a Jesús.
le hago una pregunta. ¿Quién llamó a Jesús y Jesús no llegó a usted? Yo le llamé y se paró conmigo, se estacionó conmigo e hizo lo que iba a hacer conmigo. Hermanos, amigos, Jesús se va a parar en el momento en que tú lo detengas y lo llames. Iba camino a Jericó, las multitudes iban con él, pero había alguien que lo quería conocer. Quería tener una experiencia, un encuentro con él. Se subió a un árbol y cuando Jesús en medio de la multitud, él sintió cuando iba por ahí que alguien tenía algo en su corazón diferente al resto de los que andaban con él. ¿Y sabe qué? Se paró junto al árbol y miró hacia arriba. Se paró donde había un hombre llamado Zaqueo y lo cambió y lo transformó. Lo hizo frente al féretro de la hija de la viuda de Naín. Y cuando llegó a la casa de Jairo, se detuvo cuando una mujer que había gastado toda su fortuna queriendo parar un flujo de sangre y ningún médico le dio respuesta. Pero cuando esa mujer tocó el manto y Jesús sintió que poder había salido de él, ahí se paró. Se detuvo. Y él se va a detener si tú y yo lo llamamos en este momento. Él podrá estar atendiendo a cualquier cantidad de millones de personas, pero si en este momento tú y yo lo llamamos, él se para frente a ti. Y va a hacer lo que solo él puede hacer en tu corazón y en mi corazón. Mi amigo, mi hermano, deje que el carpintero de Nazaret haga la obra de arte que Dios diseñó desde el comienzo de la fundación del mundo en su vida y en mi vida. Y quiero mostrarte en tercer aspecto qué enseñanzas dejó Jesús el carpintero para la iglesia de hoy. Jesús en el hogar, Jesús en el ministerio, ahora Jesús desafiándonos como iglesia. Juan 13, 15 al 17 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos deja Jesús como a la iglesia? Hermanos, hoy hemos tergiversado tanto el evangelio y el mensaje divino, que hoy la gente no se quiere. Mire, nos han metido tantas cosas que ya no nos queremos como, ¿cuál sería la palabra? Cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, como que eso no queremos que eso pase en nuestra vida. Y queremos que solo las bendiciones y que solo la gloria y que solo el poder y que solo las maravillas. Pero mi hermano, no puede haber nada de eso si tú y yo no le demostramos que somos fieles en el dolor al Eterno. Cuando el desierto está corriendo y pasando por tu vida, cuando sabes que hay alguien que está en una cama y que pende su vida de un hilo, de una oración o de una manifestación del Dios de toda gloria. Rápidamente, el carpintero de Nazaret es un modelo y un ejemplo para la iglesia de hoy en el obedecer a Dios y a sus padres. Lea esos
versículos y usted se sorprenderá. A los 12 años, cuando Jesús era un adolescente, dice que se fueron al templo como lo hacían todos los años a celebrar las fiestas. Y Jesús, de retorno a Nazaret, se perdió. Se quedó en el templo escuchando a los maestros de la ley. Y María y José no se dieron cuenta hasta el siguiente, como a los 2 días. Y se volvieron locos. Porque a veces los adolescentes hacen cosas y Jesús no fue la excepción, mi hermano. Pero cuando llegaron y lo encontraron, Él les dice: en la casa de mi Padre nos conviene estar. Porque es en la casa del Padre donde usted recibe palabra como esta, enseñanza como esta. No es como Estéreo 1000. ¿O cómo se llama la otra? Radio Reloj. Y había otra famosa en Tegucigalpa. Satélite. No, mi hermano. En emisoras como la 99.9, usted va a escuchar palabras como esta. Consejos divinos como estos. Ejemplo en el servicio de cómo tener compasión por los necesitados, Mateo 9:35, o cómo responder ante el rechazo personal y ministerial. Sí, mi hermano, Jesús nos da un modelo a la iglesia. Mire, por años nosotros como familia lo hemos sentido. Hay gente que nos ha rechazado de gratis. Sentimos como que nos adversan de gratis. Pero nosotros lo sabemos como familia. Al principio hizo daño, hoy ya no. Para nada. Y le hemos enseñado a nuestros hijos a que sientan ellos y que sepan ellos. Por el hecho de ser los hijos de los pastores, muchos hijos de pastores son rechazados por la tradición o por envidia, porque no pueden ver a un hijo de pastor que ande mejor que su hijo. Pero sí se alegran y aplauden cuando un hijo de pastor anda tirado. Y dicen: aleluya. Usted lee Mateo. Pero ¿sabe qué dice allí? Que Jesús, cuando se dio cuenta que era rechazado en Nazaret por su familia, por los ciudadanos de Nazaret, Él les dijo: no hay profeta sin honra. ¿Dónde? En su casa y en su tierra. Porque es en tu casa donde saben el cocodrilo que era. Es en su casa donde saben cuando usted es la liebre que es, el saltamonte o la serpiente. Pero cuando Cristo lo llama y cuando Cristo hace una obra, ¿saben qué dicen? Ese hombre era perverso. Pero miren ahora, bendito el Señor, cómo ha cambiado ese hombre, cómo ha transformado esa mujer. Ese es el Cristo que nosotros predicamos, mi hermano, porque eso es lo que vino a hacer el carpintero. Y ahí es donde comienza la gente a decir: pero ese muchacho es diferente al resto. Esa muchacha nada que ver con los demás. Quiero cerrar. Jesús nos enseñó a hacerle frente a los problemas y a las dificultades humanas y malignas.
¿Sabe cómo lo hizo? Con carácter, con determinación y con autoridad divina. Usted no me va a ver a mí llorar porque el diablo quiera verme llorar. No, 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 no. Cuando yo discierno que son las tinieblas, yo me planto y me paro firme. Y no le doy gusto. Pero cuando es el Señor, usted me va a ver llorar como un niño. Porque sé que estar a los pies de Él y en la presencia de Él, nosotros somos nada. Pero que alguien usa el diablo para atormentarte, no dejarte dormir y que no trabajes en paz. Mire, en el nombre de Jesús te llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Sí, mi hermano. Y sin andar con mucho revuelo, allá en el lugar secreto, sométalos. Salmo 110. Gobierna por encima de tus adversarios. Eso es lo que hacemos, hermano. Entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Cuántos adoran y sirven solo al Señor? Levánteme la mano. Hermano, ese es un enorme privilegio. Y frente a la tempestad, en Mateo 8, 23 al 27 dice que la tempestad era tan fuerte que la barca casi se hundía, pero Jesús lo despertaron y levantó las manos y soltó la palabra y vino la calma. Y frente a las autoridades religiosas y políticas de su época, Él fue un ejemplo de fe, de respeto, aun cuando era mal visto y señalado por estos. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. Mi hermano, mi amigo, por un siglo y años más, esta iglesia ha llevado el evangelio de Jesucristo y lo seguiremos llevando. Iglesia, quiero pedirte que te pongas de pie y poniéndonos de acuerdo con las familias, hermanos, amigos que nos escriben a través de las redes sociales y piden oración. Ahí, en lo más profundo de nuestro corazón, quiero pedirte que oremos por Teresa Mesa, por la familia Andino, por la familia Benítez, por la familia Franco, por tu familia y por la mía, por tu necesidad y la mía. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos ante tu altar a Teresa Mesa. Ella tiene necesidad de oración. Su salud ha sido quebrantada. Al igual que Teresa, hay muchas más familias. Traemos delante de ti también en esta hora a mi hermana Elia Requeno. Levanta tus manos y dile: Dios, los ponemos delante de ti. Por Marco Antonio, él sufrió un infarto. Señor, ten el control de su corazón. Haz que su presión arterial y su flujo sanguíneo corra de la manera correcta en su corazón, y que de la cabeza a la planta de su pie sea sano por el nombre de Jesús. Por mi hermana Sandrita, allá hasta su casa, mira el problema de salud que ella tiene. Señor,
corta, arranca de raíz. Padre, todos aquellos que nos siguen en este momento y creen, tú eres el mismo de ayer y de hoy, y tú te paras en ese lugar donde te están pidiendo que llegues ahí, tú te paras. Señor, ahí en ese hogar, en esa familia, aquellos que nos siguen en el extranjero, párate ahí con ellos, Dios, y haz la obra que solo tú puedes hacer. Señor, sé propicio a la necesidad de ellos. Cuida y protege a tu pueblo, a Israel, a la iglesia, en todo este mundo, de todo ataque infernal, sea carne o sea espíritu. Protege a la familia, que seamos provistos de todo bien y que la misericordia tuya nos alcance. Alcanza a nuestros hijos, alcanza a nuestra parentela, alcanza a nuestros ancianos. Sé propicio a nuestros ancianos. Enviamos la palabra en el nombre de Jesús para que todo anciano, Señor, que en este momento su lámpara puede apagarse, sopla el rúa tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esa sangre que sea purificada, esos huesos tomen fuerza, mi Dios. Padre, esos ojos, quita esas cataratas, ese oído, esa sordera, éfata, en el nombre de Jesús. Ese flujo de sangre, mujer, como lo hizo con aquella, lo hace contigo. Detén en el nombre de Jesús. Saca, Señor, todo ese flujo maligno de ese cuerpo, de esa mujer. Padre, que nuestras familias crezcan en todo y que sean bendecidas al entrar y al salir de sus casas. Que encuentren trabajo nuestros hijos y los hijos de nuestra gente. Que hayan oportunidades y que tengan salud física, emocional, social, moral y espiritual. Y que sean guardados de todo mal. De la misma manera como oró Jesús. Padre, apártanos del mal, de todo plan maligno, de toda tentación que el diablo quiera hacer. Apártanos de ella. Y como lo decíamos el domingo pasado, Dios, queremos en esta hora también, en nuestro aniversario, pedirte que nuestras familias podamos ser familias que nos comprometamos aún más para poderte servir al 100%, comprometidos contigo, poniendo nuestros dones y nuestros talentos al servicio tuyo, de la familia, de la iglesia, de la ciudad, de la nación y el mundo. Señor, gracias, porque escrito está, y levanta tus manos, iglesia, yo lo creo. En ti serán benditas todas las familias de esta tierra. Por mi familia y a través de mi familia, las familias de Honduras serán bendecidas. Las familias intibucanas serán bendecidas. Porque mis hijos serán bendición y no un problema para esta nación. Mis hijos y los hijos de mis hijos serán hombres y mujeres productivos, altamente productivos para la gloria de tu nombre. Favorecidos con tu gracia. Favorecidos con los talentos que fluyen del trono de tu gracia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, iglesia. Y quiero cerrar este tiempo. Si hay alguien en esta mañana tarde que me dice, pastor, yo me quiero reconciliar y yo quiero aceptar a Jesús, no te vayas de este lugar sin hacer ese compromiso con el Señor.
Hay alguien en esta hora que me dice: pastor, yo quiero reconciliarme. Yo quiero que el maestro se pare junto a mí hoy, como lo hizo ayer. Los que nos siguen a través de las redes y los medios. Hay alguien que me dice: pastor, yo quiero hacerlo hoy. Mañana no lo sé. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana no lo sé. Pero lo dejo en tu corazón. Lo dejo en tu vida. Shalom Alejem, bendiciones para todos. Mis amados, al final les van a estar dando una meriendita para que la podamos llevar a casa y poderla disfrutar. Gracias a todo el equipo de diaconía por preparar todo lo que ha hecho para este día. Bendiciones, Shalom Alejem.